Muy buenos días, amigos y amigas de la página del Movimiento Diálogo Soberanista. Continuamos con nuestra campaña por el no a la estadidad. En esta coyuntura importante para nuestra patria, en 2 días exhortamos a todo el mundo que salga a votarle no a la estadidad. En esta serie de entrevistas, esta mañana tenemos el privilegio de contar con la compañía de la compañera Carmen Yulín. No sé si hace falta alguna presentación para Yulín, pero creo que no. Los dejamos con nuestro coportavoz, Luis Toro Goico, que va a hacer la introducción y a comenzar con las preguntas en este diálogo, esta conversación. Adelante, Luis. Muchas gracias, Emanuel. Buenos días a los compatriotas y a los no compatriotas que nos vean y nos escuchen por este medio. Alguien está llamando a Luis insistentemente. Alguien que quiera votar por el no te está llamando de manera insistente. Es un compañero muy bueno, el compañero Efraín Vázquez Vera, que va a votar por el no. Pues, muchas gracias a todos por estar con nosotros. En la mañana de hoy me enorgullece compartir con mi compañera de lucha, alcaldesa de San Juan todavía hasta principios de enero, Yulín, Carmen Yulín Cruz, pero para mí es Yulín a seca, con eso basta y sobra. Ahí hay suficiente en esa expresión llamada Yulín, y Yulín pues lo puede corroborar. En el día de hoy queremos compartir con ustedes que nos ven y nos escuchan las ideas de Yulín sobre algunos aspectos que a nosotros nos inquietan y queremos ir aclarando y compartiendo con nuestro pueblo. En primer lugar, nos gustaría saber y transmitirles a ustedes aquellas sugerencias que pueda tener Yulín para que nuestro pueblo se exprese no a la estadidad. Y sin más preámbulos, dejo a Yulín para que nos responda como siempre lo hace. Pues gracias, Luis, gracias, Emanuel. Yo estoy en casa de mis padres, por eso tengo mascarilla puesta. De hecho, estoy hablando desde el cuarto donde yo me crié. Nosotros vivimos en Fairview desde 1966 y este cuarto lo acabo de pintar el color azul clarito de la bandera. Y acabo de restaurar la cama de mi bisabuela. Es una cama de pilares preciosas que tengo de frente. ¿Dónde tú dijiste que es eso, Yulín? En Fairview, en Coupey. En Coupey. Pero la casa de mis padres, por la reorganización electoral, está en una esquina donde ellos votan en Trujillo Alto. Y 2 casas más abajo, literalmente, empieza San Juan. Así es que aquí fue donde yo me crié, aquí fue donde comencé a pensar en hacer maldades, donde hice 2 o 3 maldades en esta travesuras, travesuras sí, se llaman. Esos son maldades. Y quiero darle la oportunidad, no solamente a ustedes, sino a todos los que nos han escuchado. Si me permite, déjame hacer un comentario primero. Esta camisa que yo tengo lo define todo. Estadidad, no gracias. ¿Verdad? Yo sé que hoy acaba de salir una encuesta que, como la primera vez que yo corrí para la alcaldía, decía que ganaba el sí a la estadidad, ¿verdad? El que la estadidad ganaba en aquel momento. Yo creo que es importante que como país sepamos que la encuesta que cuenta es la del 3 de noviembre y que todos debemos acudir a las urnas, porque personas en todos los países, pero sobre todo aquí en Puerto Rico, tuvieron que luchar mucho para que los puertorriqueños tuviéramos el derecho al voto. Y yo entiendo la coyuntura histórica en la que estamos viviendo, un gobierno que se elige, que va a tener que pelear muchísimo con la Junta de Control Fiscal.
¿Y qué tiene que ver la Junta de Control Fiscal con el tema de hoy? Pues tenemos que partir de la realidad. Y la realidad es que hay dos realidades. Una, que Puerto Rico es una nación. Y dos, que Puerto Rico es una colonia. A mí no me gusta decir que Puerto Rico es una colonia, no me gusta ser una colonia. Y te tengo que decir que por mi experiencia en mis visitas a Estados Unidos, tanto al Congreso como a universidades, como a grupos de periodistas y de diferentes grupos de interés en Estados Unidos, al norteamericano tampoco le gusta escuchar que tiene una colonia. Así que estamos en una coyuntura donde el Congreso de los Estados Unidos está listo, está ávido y entiende que el problema del colonialismo en Puerto Rico tiene que terminarse. Es importante que Puerto Rico es una colonia, es importante que Puerto Rico es una nación, porque hay compatriotas de nosotros que afirman que Puerto Rico no es una nación. Y entonces se amparan en la definición jurídica, pues no es una nación soberana, por supuesto que no lo es, pero Puerto Rico es una nación y fuimos invadidos por los Estados Unidos. Eso es algo que yo he planteado ante preguntas de congresistas en vistas del Congreso. Los puertorriqueños no estamos pidiendo un bailout, como dicen en Estados Unidos. Estamos pidiendo justicia, ¿verdad? Y en este caso, justicia para nosotros poder decidir cuál es nuestro propio destino. Así que hay que partir de que Puerto Rico es una nación, porque en la discusión americana eso presenta un esquema distinto al de Washington, D.C., por ejemplo. Washington, D.C. es una ciudad dentro de los Estados Unidos. Ellos son ciudadanos americanos, pero por no ser una nación estamos hablando de una situación de derechos civiles. En Puerto Rico, civil rights, ¿verdad? En Puerto Rico, como nosotros somos una nación, estamos hablando de derechos humanos. Las dos perspectivas presentan una forma distinta de resolver el problema. Yo tengo que decir que muchos norteamericanos, congresistas, gobernadores, etcétera, entienden desde su perspectiva que la estadidad es el próximo paso para hacerle justicia a Puerto Rico. Y eso es así porque ven el asunto del estatus de Puerto Rico desde la perspectiva de derechos civiles. Entonces, cuando yo le digo, pues, es que Puerto Rico es una nación, y como nación merecemos escoger cuál es el estatus político que queremos tener. Entonces, el norteamericano comienza a pensar, y cuando tú le planteas eso, comienza a entender. Cuando el americano ofrece la estadidad, la ofrece, si es demócrata, por unas consideraciones políticas en términos de lo que ellos creen que le va a permitir Puerto Rico para control político de Cámara y Senado. Pero también pensando que lo mejor que tú le puedes ofrecer a alguien a quien tú no has tratado con dignidad, y eso lo reconoce, es ser parte tuya. Es como, para ellos es como invitarte a vivir en su casa. Y qué forma más bonita de, dicen ellos, de decir que entienden que el trato ha sido injusto, que invitarnos a su casa. Por eso es que yo tengo esta t-shirt de Pícaro que dice estadidad como una pregunta, no gracias, ¿verdad? Porque yo creo que también es importante que en mi caso, el rechazo a la estadidad es porque yo no veo la estadidad como el vehículo para descolonizar a Puerto Rico. Yo veo la estadidad como un vehículo para desnacionalizar a Puerto Rico,
para quitarle a Puerto Rico ese sentido de nación, que inclusive algunos estadistas ahora están diciendo que Puerto Rico sería un país dentro de otro país. Eso no funciona así. Así que partiendo de esa realidad que somos una nación y que una nación que fue invadida en el 1898 y al ser una nación invadida y una colonia aún en el año 2020, que esto es un asunto de derechos humanos, entonces ya hay una estructura distinta para resolver la situación del estatus político de Puerto Rico. Es decir, podríamos resumir que el asunto de Washington, D.C., donde son americanos que viven, piensan, hablan y se comportan como estadounidenses o como dice la gente corrientemente como americanos, el asunto se resuelve con darle representación en el Congreso y en la Cámara de Representantes. Pero en el caso de Puerto Rico, para resolver el asunto, el problema, hay que darle la oportunidad de que ejerza su derecho a la libre determinación. Y que según Naciones Unidas, eso se puede resolver de tres maneras. Mediante la integración, mediante la independencia o mediante la libre asociación. Pero que en el caso de Puerto Rico, la integración significaría el suicidio de la identidad nacional y además que es sabido que cuando un Estado se integra, pierde su soberanía y se la entrega al gobierno central de Estados Unidos, lo que la gente comúnmente conoce como el gobierno federal. Sí, correcto. Como pasó en Alaska, como pasó en Hawái, como pasó en todos los territorios, ¿verdad? Que se fueron anexando porque querían o por la fuerza. Hubo territorios que aun cuando la estadidad no es la fórmula ganadora, ellos anexan porque estaban en esa fase de la historia de Estados Unidos donde van moviendo, conquistando, ¿verdad? Conquer the Wild West, están conquistando lo que no era salvaje, sino lo que eran las tierras indígenas, que ¿verdad? Los norteamericanos en aquel momento se fueron quitando a los americanos originales, que son los navajos, los apaches, ¿verdad? Los diferentes tribus indígenas de Estados Unidos. Lo que los invasores europeos llamaron indios, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, Yulín, nos gustaría que compartieras con nuestros escuchas y videntes tu posición con respecto al proyecto de autodeterminación que presentaron en el Congreso de los Estados Unidos las congresistas Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Ese proyecto es un paso en la dirección correcta por algunas razones. Primero, contrario a el plebiscito, el plebitruco, el embeleco del próximo 3 de noviembre. Se le traba la lengua a uno, está diciendo, que no es vinculante y que ya el gobierno de Donald Trump ha dicho que no es vinculante. Ese proyecto crea un proceso de libre determinación a través de la Asamblea Constituyente, que yo siempre he favorecido porque se pueden escuchar todas las voces en igualdad de condiciones. Tiene unos elementos que a mí no me gustan y creo que se puede hablar con las congresistas, que es que para uno ser delegado tiene que presentar 50 personas que le den
un donativo cada una de $50. Y me parece que insertar el elemento económico en la elección, aunque no somos ingenuos, sabemos que la recolección de fondos desgraciadamente toma un rol importante en el proceso político. Pero ese elemento me parece que no es bueno. Pero por primera vez también se establece un comité joint bilateral donde miembros del Congreso y otras entidades de Estados Unidos, al igual que en Puerto Rico, van a tener un diálogo consecuente y continuo durante todo el proceso para poder definir ciertos asuntos que son de interés común. Por ejemplo, cuando yo voy a Estados Unidos y le digo a los americanos que los compatriotas puertorriqueños que creen en la estadidad prometen la estadidad como número uno, con el idioma español, con representación en el Comité Olímpico y con representación en Miss Universe, ¿verdad? Para los que les interese esa representación, los americanos literalmente se ríen a carcajadas, porque no pueden entender cómo es que tú quieres llegar a mi casa, pero usar todas tus propias reglas, ¿verdad? Ellos no lo pueden entender, ellos literalmente se ríen. Pero el proceso de definir las fórmulas no solamente es definir la fórmula. La independencia pues no se define como tal, la independencia es una sola, ¿verdad? Yo creo, como ustedes saben, en la libre asociación, Estados Unidos ya tiene tratados de libre asociación con entes donde sus ciudadanos no son ciudadanos americanos. Aquí en el caso de nosotros somos ciudadanos americanos. Y yo siempre le explico a los norteamericanos. ¿Me escuchan? Ahora. Hubo una pausa, pero ahora te escuchamos. Algo que le tengo que explicar a los norteamericanos, yo le digo, yo soy ciudadana americana, pero mi nacionalidad es puertorriqueña. I am a US citizen, but I am a Puerto Rican national. Y entonces cuando tú le empiezas a explicar que tu identidad es de una nación, mientras tu ciudadanía, que yo respeto la ciudadanía americana, quisiera tener una boricua también al mismo nivel jurídico, ¿verdad? Ellos comienzan a mirar las cosas desde otro punto de vista. Por eso ese proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez es importante, porque en ese comité de diálogo bilateral se van a definir cuál sería la transición a la estadidad, cómo sería verdaderamente la estadidad, cuál sería la transición hacia ese estatus no territorial, que en mi caso, ¿verdad?, es la libre asociación, pero hay otros compatriotas del Partido Popular que entienden que pueden cumplir con los requisitos internacionales sacándole de la cláusula territorial, y los compatriotas que creen en la independencia, pues, ¿verdad? ¿Cuál es esa transición si el pueblo de Puerto Rico escoge cualquiera de las opciones? Y eso me parece que es importante, porque por mucho tiempo en Puerto Rico se ha usado el miedo, y ayer fue Halloween, yo no celebro Halloween, pero mucha gente lo celebra, y ayer salió el cuco a pasear, ¿verdad? Hoy es el día de Todos los Santos, mañana es el día de los muertos. Y en estos días se saca mucho miedo a pasear, y el martes de las elecciones ya sabemos, ¿verdad?, en el estado en el que está el país. Pero es importante que nosotros sepamos cuál es esa transición. ¿Será el camino a la estadidad? ¿Es en un territorio
no incorporado que va a pagar impuestos sin tener representación por 10, 15, 20 años. El camino a la independencia es tener el uso de fondos federales. ¿Hasta cuándo? El camino de la libre asociación es delinear o delimitar cuáles son las responsabilidades de cada uno. El camino hacia ese, lo que los compatriotas del Partido Popular llaman el ELA mejorado, fuera de la cláusula territorial. ¿Cuál es, verdad? Así que es importante que eso le va a permitir a los puertorriqueños no solamente escoger un estatus político, que es importante, sino que también les va a permitir saber cuál es ese proceso de transición. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque la gente dice, rayo, hay 30,000 casas con techos azules, hay casi 10,000 hogares de alguna manera u otra afectados por los terremotos. Estamos en medio de la pandemia. La Junta de Control Fiscal ahora está diciendo que tenemos que despedir a empleados públicos. ¿Por qué vamos a hablar del estatus en este momento? Bueno, es que precisamente el estatus es lo que permite tener una Junta de Control Fiscal. Precisamente el estatus es lo que no nos permite insertarnos al mercado global. El estatus es lo que nos obliga y nos encadena a las leyes de cabotaje, tanto aéreas como marítimas. El estatus es lo que no nos permite entrar en tratados con otros países para poder adelantar la economía de Puerto Rico. Así que si bien es cierto que hay muchas cosas que son prioritarias, es también importante que podamos caminar ese camino y paralelamente caminar el camino de resolver la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos de una vez y para siempre, para que otras generaciones puedan concentrar todo su esfuerzo en la reconstrucción, en la reformulación, en el resurgir de Puerto Rico, como lo está haciendo Chile ahora mismo. Y alguien va a decir, bueno, pero en Chile hubo una dictadura. Bueno, aquí hay una dictadura de 7 miembros de la Junta de Control Fiscal. Si es que hay en la vida diaria de uno, hay una conexión directa desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, de preselecciones de nuestro diario vivir. Y brevemente, Luis y Emanuel, uno se levanta, usualmente te levanta la radio con alguna alarma. Pues la estación que tú estás escuchando fue aprobada por la FCC. Te cepillas los dientes, la pasta dental que tú usas fue aprobada por la FDA. Te tomas el café, el abono que se le echó al café fue aprobado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El carro que guías tiene unas especificaciones hechas para el mercado norteamericano. La gasolina que utilizas es una gasolina distinta a la gasolina que se utiliza en Estados Unidos, con un componente de azufre distinto, ¿verdad? Yo siempre pongo el ejemplo de Citgo. Citgo es una compañía que vende petróleo en Estados Unidos. Citgo le vende petróleo a Estados Unidos a ciudades donde la gente no tiene mucho dinero a un precio distinto. Y el nivel de azufre es distinto. Y son los mismos carros, los traen aquí. El nivel de azufre de nosotros es distinto, lo que nos hace más difícil, ¿verdad? Cualquier producto que tú compres, o la gran mayoría de los productos, vienen a través de las leyes de cabotaje, porque somos una isla, pues vienen a través de las leyes de cabotaje. Y cuando al final de la noche levantas los pies del piso y te acuestas, apagas la luz
Y la compañía que te da la luz, que es la Autoridad de Energía Eléctrica, que yo insisto que tiene que estar en manos boricuas en su administración y en su ejecución, está controlada ahora por la Junta de Control Fiscal. Así que hay muchos elementos de la vida diaria que nosotros yo lo explico de esa manera. Cuando uno tiene un bebé, tú le pones la ropa que tú quieres. Cuando el bebé tiene 7 años, ya tú le dices, ¿quieres esta o esta? Y escoge. Cuando ya es adolescente, tú le dices, ¿quieres esta o esta? Y te dice, no, yo quiero aquella. Y tú le dices, no, es esta o esta. Y le dices, no, yo quiero aquella. Y entonces nosotros decimos esas palabras que prometimos que nunca íbamos a decir. Decimos, esta es mi casa, este es mi trabajo, y mientras tú vivas bajo mi techo, tú tienes que escoger entre este y este. Pues eso es lo que hace la colonia. Que escoge para nosotros y nos da una sensación de que porque escogemos entre este y este, tenemos libertad. Y no la tenemos. Yo tenía 2 preguntas más en mi cuestionario para ti, eran 5. Tenía 2 que ya tú contestaste. Una tenía que ver con la Asamblea Constitucional de Estatus, pero ya tú hablaste de ella y dijiste que la favorece. Y la otra es, ¿cuál era tu opinión sobre la estadidad, si era o no un mecanismo de descolonización? Y ya tú has explicado claramente que no. Me queda una pregunta en el tintero. El movimiento Diálogo Soberanista, del cual yo soy parte. No me contestes antes de yo preguntarte, por favor. Es broma, Yulín, es broma. Oye, y él no me había dicho cuáles eran las preguntas. Oye, tú aquí no hay truco aquí no hay truco como en el plebitruco. Yo te iba a preguntar ahora, ¿qué tú opinas del movimiento Diálogo Soberanista? Como lo hacemos con todo el pueblo todos los días. El pueblo nos da su opinión, pero ya tú dijiste que era de nosotros, así que, pero de todas maneras es bueno que el pueblo sepa qué tú opinas del movimiento Diálogo Soberanista. Mira, yo creo no. Mi puesta en escena en la política puertorriqueña es un testimonio a las alianzas. Y el yo tener el gran honor de ser alcaldesa de San Juan es un testimonio a las alianzas que se hacen para mejorar la calidad de vida de la gente. El movimiento Diálogo Soberanista es un instrumento para educar, pero para tener un diálogo sosegado y respetuoso, donde uno pueda mirar a un estadista y decirle, entiendo lo que me quieres decir, no estoy de acuerdo, estadidad, no gracias. Pero también es un movimiento de reafirmación puertorriqueña. Mira, yo quisiera contestar esa pregunta de esta manera. Mi hija nació en Estados Unidos. Marina nació en Pensilvania. ¿Cómo se llama? Yo me mudé. Marina. Al año yo me mudé a Puerto Rico. Y Marina, aunque nació en Estados Unidos, es boricua. Yo creo que el país tiene que despertar de un sueño que depende de la generosidad de la administración, del presidente
que sea presidente en ese momento en Estados Unidos. Yo no es un secreto que hice campaña como copresidenta a nivel de Estados Unidos con el senador Bernie Sanders y que apoyo la candidatura del vicepresidente Biden y la senadora Harris, porque serían aliados para el pueblo de Puerto Rico y respetarían la decisión del pueblo de Puerto Rico a través de un proceso de libre determinación. Y aunque Biden ha dicho, yo creo que la estadía es lo mejor, pero voy a respetar lo que diga el pueblo de Puerto Rico a través de un proceso de libre determinación. Y eso es bien importante y un proceso vinculante. Esas dos cosas, vinculante y un proceso de libre determinación, es bien importante, porque nunca otro candidato presidencial lo había dicho. Pero Puerto Rico es mi nación. Y duele ver que nuestro desarrollo dependa de la generosidad de otros. Yo tengo que admitir que en algunos momentos ha habido un gran nivel de generosidad y en otros momentos ha habido un gran nivel de trato indigno. Asumir la madurez política. Y fíjense que ustedes y yo somos distintos. Esto es lo que a mí me gusta también de Diálogo Soberanista, que hay independentistas y libres asociacionistas. Distintamente del partido en el que podamos militar. Y yo creo que la asociacionista, yo creo que las alianzas no son solamente ya algo de lo que se hablaba, como les dije, yo soy producto de una alianza. Pero las alianzas también son el futuro inmediato del pueblo de Puerto Rico. Si todos nos unimos en esa papeleta para votar a favor de Puerto Rico, cuando tú votas por el no, estás afirmando que Puerto Rico es una nación. Cuando tú votas por el no, estás afirmando que estás aceptando que queremos echar nuestra patria hacia adelante, pero lo que queremos hacerlo bajo bases de verdad, que elija el pueblo lo que elija. Yo acabo de pasar por un proceso democrático. Se fue. ¿Se congeló? Sí. Hay poca señal. ¿Estás todavía, Yulín? Aparentemente ella sigue hablando, pero la señal no le permite. Y yo creo que podemos ampliar este diálogo a nivel de todo Puerto Rico. No se dejen llevar por encuestas. Se cayó Luis. Sí, es una lástima que estos aparatos mecánicos
electromecánicos no nos hayan permitido culminar la entrevista con esta querida compañera, por el valor que su persona representa para nuestro país. Yo estoy en la mejor disposición de despedirla hasta ahorita, o hasta mañana, o hasta la tarde, porque Yulín siempre está con nosotros y siempre va a estar con el pueblo. Yulín es parte, como ella señaló, es parte integrante del movimiento Diálogo Soberanista y tiene mucho que aportar en su vida a este país. Ahí volvió. ¿Ya volvió? Aquí estamos. Ay, qué bueno que estás ahí. Les estaba diciendo que votar no era una reafirmación de lo que somos puertorriqueños. Votar no es una reafirmación de nuestra nacionalidad. Votar no es una forma contundente de decirle a lo que esperamos que sea un nuevo gobierno de Estados Unidos que queremos sentarnos a tener ese proceso de libre determinación. Votar no también implica hacer una gran alianza en contra de un gobierno que no contó los muertos de María, que no quiere contar los enfermos del COVID, que nos ha escondido suministro, donde ha habido corrupción, que le ha quitado al pueblo de Puerto Rico muchas cosas, entre ellas pruebas de COVID, que no supo distribuir el desempleo, que no supo distribuir los $1,200 de dinero federal que llegó a Puerto Rico, que no ha sabido levantarse ante el gobierno de Donald Trump a decirle, no, perdóname, FEMA no es una ayuda, es un seguro que pagamos. No, perdóname, el seguro social no es una dádiva, que nosotros pagamos seguro social. Perdóname, Medicare tampoco es una dádiva, es que nosotros pagamos lo mismo. Hay muchas razones para votar que no, pero hay una que es la esencial, es que somos boricuas, es que Puerto Rico es nuestra nación. Y es que tenemos que tener la capacidad como país de votar como querramos en las otras papeletas, pero unirnos en un reclamo de dignidad, diciendo estabilidad, no gracias. Yulín, te agradecemos mucho tu comparecencia. Creo que ha sido sumamente importante, sumamente agradable, sumamente ilustrativa. No quisiéramos cerrar el diálogo sin brindarte la oportunidad que en este movimiento nos brindamos todos, que es señalar cualquier otro asunto que tú tengas a bien señalar en este momento. Te vamos, antes de la votación general, queremos que participes con nosotros el próximo lunes a las 8 de la noche, si te es posible. Mañana a las 8 de la noche, en un diálogo en el que van a estar otros compatriotas que se destacan en algún aspecto del saber en Puerto Rico y que a manera de resumen lo vamos a hacer antes del día en que la inmensa mayoría de los puertorriqueños nos movemos a los colegios electorales a ejercer nuestro voto. Pero si desde hoy quieres adelantarnos algo adicional, estás en libertad de hacerlo. Gracias. La situación colonial de Puerto Rico es tal que lo que pasa en Estados Unidos nos afecta a nosotros aquí. Así que, si usted tiene un familiar que vive en Estados Unidos y que está pensando votar por Donald Trump porque cree que el dinero que ha llegado a Puerto Rico es una dádiva de
de alguien que no nos respeta, yo les voy a pedir que recuerden esto. Eso es un homenaje, una foto de un homenaje que tenemos en el Parque Luis Muñoz Marín, donde hay 3.000 banderas, una por cada boricua que murió después de Irma y María por la ineficiencia, por la burocracia, por la maldad y el discrimen de Donald Trump. Y yo quiero que ustedes vean esto. Son 3.000 puertorriqueños, 3.000 que no se despertaron hoy, 3.000 que no abrieron sus ojos hoy, 3.000 que no pueden ir a votar. Y cuando uno los ve así, es que se da cuenta del horror de lo que es estar a merced de alguien que piensa que la vida de uno vale menos que la vida de otro. Y que si usted no tenía deseo de ir a votar, o que si iba a ir a votar y decía que no voy a votar por ese levitruco, porque es un truco, porque no sirve, porque no es la convocatoria, que recuerde esto, que recuerde que ellos y ellas, hijos, padres, madres, nietos, abuelos, hermanas, esposos y esposas, 3.000 de nosotros, 3.000, no pueden votar el martes. Así que los que estén allá en el otro lado, que pueden votar, ayúdennos a honrar las vidas de esos que no se levantan por la mañana. Eso es un imperativo para mí moral. Nosotros hicimos todo lo que pudimos en nuestras comunidades, pero no fue suficiente. 3.000 murieron y esas muertes no pueden estar en vano. Así que llame a su familiar y dígale, mira, no te atrevas a votar por ese hombre que dejó que 3.000 de nosotros muriéramos. Y vamos a reafirmar que tenemos el derecho. Yo difiero profundamente de los compatriotas que creen que la estadidad es el camino, pero defiendo su derecho a esa libre determinación a través de una asamblea constituyente o constitucional de estatus. Porque yo firmemente creo que cuando sumamos los que queremos continuar en el camino de la puertorriqueñidad, somos más. Somos más. Así que el 3 de noviembre no te dejes impresionar ni por las encuestas, ni por mañana los comentaristas que hablan de las encuestas. La única encuesta que vale es el voto que tú depositas en esa urna. No dejes que nadie lo deposite por ti. Mételo en la maquinita tú solito. Tienes derecho a hacerlo. Nadie te puede decir, deme su papeleta que yo la pongo. Tú ponlo tú solito en esa máquina. Para eso se hicieron estas cositas. Para ustedes documentar lo que sucede cuando quieren tratar de quitarnos derechos. Y para mí ha sido un gran honor y seguirá siéndolo ser parte de este movimiento soberanista que con respeto y con amplitud de criterio reúne a los puertorriqueños para tener un diálogo consecuente y consistente que produzca una mejor patria. De mi parte, Yulín, en este momento, eso es todo. En este momento, un abrazo a ti
Un saludo cariñoso a tus padres. Mira que mi mamá es lareña, hay banderas de Lares por todos lados en esta casa. Yo la tengo aquí. Pues dale un abrazo cariñoso de parte de todos los que integramos a Diálogo Soberanista. Antes de terminar. Y le entrego el micrófono a nuestro querido hermano Emanuel Arroyo Girona, porque mamá tiene. Muy bien. Pues gracias, Emanuel, por tu colaboración. Seguiremos trabajando por nuestro pueblo, para el bienestar de todos, el bienestar común. Antes de que se nos vaya, Yulín, primero que nada agradecemos profundamente que haya sacado el tiempo para hablar con nosotros. Tenemos dos comentarios de unos compañeros. Tenemos un comentario de Carmelo Ruiz que dice: saludos, alcaldesa, todavía somos colonia, usted aún no ha terminado y la misión de descolonizar está insoluta. Y una nota también de Isha Verónica. Perdóname, ese es un jíbaro de Aguada, pero jíbaro de verdad. Muy bien. Castizo. Y otra nota, sí, Manuel, discúlpame, de Isha Verónica, que colabora mucho con nosotros. Isha, creo que usted la conoce, hemos estado reunidos. Isha pregunta que cómo conseguimos. ¿Cómo consiguen esta camisa? Ajá, la camisa. Las venden en Pícalo, en Plaza Las Américas. Okay. La tienda se llama El Nido. Ajá. Y venden muchísimas camisas alusivas a la puertorriqueñidad. Eso queda frente a T-Mobile en Plaza Las Américas. Sí, chévere. En Bayamón hay una también del Nido, así que... En Bayamón hay una del Nido, correcto. Sí, y lo pueden conseguir por internet también. Qué chévere. Pero es El Nido, yo le digo Pícalo porque ellos dicen El Nido, Pícalo, picando conciencia, ¿verdad? Que es un poco lo que hace Diálogo Soberanista, picando conciencia. Así es. Pues antes de terminar, también quisiera compartir con ustedes un cortito mensaje. Las palabras de Yulín siempre van al grano, siempre ponen puntos sobre las IE y siempre nos jamaquean el palo de la conciencia. Ayer hice aproximadamente 6 entrevistas desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y de todas quiero rescatar una línea, porque todos lo hemos dicho, pero Palmira Ríos, profesora de Administración Pública, entre muchas otras cosas, que ayer participó con nosotros, me hizo una frase que a mí todavía soñé con ella y todo, y me levanté hoy con la misma frase. Y es que Estados Unidos integra los territorios, pero no integra a la gente. Me explico. Desde su expansión a los nativos, ¿verdad? Se quedó con la tierra, integró porque todos son estados, pero no integró a los nativos. Desde la liberación de la esclavitud de los africanos, ¿verdad? De los afroamericanos, ya cuando tantos siglos viviendo en Estados Unidos, tampoco los integró, y eso más evidente no puede ser hoy día con lo que está pasando, ¿verdad? Con las luchas raciales en Estados Unidos. Hubo un cambio de población en Hawái y Alaska y también los integró, pero integró el territorio, pero no integró a la gente de allí. Y hoy día, incluso México, que también fue y le quitó los territorios y los integró. Hoy día son estados y eran de México, integró los territorios, pero los mexicanos que vivían allí no los integró nunca. Así que con esa frase quisiera, ¿verdad?, aportar, y si alguno de ustedes quiere reaccionar a algo, ¿verdad?, no permitamos, ¿verdad?, que nos quiten nuestro territorio y nunca nos van a integrar. No somos iguales, y esa igualdad que plantea el PNP es falsa. La igualdad esa es falsa y nunca vamos a poder alcanzar esa igualdad porque no somos iguales. Así que con esas palabras de Palmira quería también aportar mi granito de arena. Si quieren compartir algo adicional, y si no, me despido y agradecemos muchísimo a Yulín por el tiempo. Un beso a los dos y a todos los que nos estén escuchando. Esta es tu casa, Yulín. A todas. Esta es tu casa, Yulín. Vienes cuando tú quieras. Gracias, saben que los quiero. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos por sintonizarnos. Bye.